Cordial saludo, mi nombre es Héctor Andrés Cabrera, soy estudiante de la licenciatura en Educación Especial, modalidad virtual, de la Corporación Universitaria Iberoamericana. El tema que abarcaremos es sobre la inclusión educativa a las personas con discapacidad. ¿Qué entendemos por discapacidad? Es toda aquella condición física, sensorial, que abarca la visual, la auditiva, sordoceguera, y cognitiva de las personas, sea congénita de nacimiento o adquirida, sea por un accidente o por una enfermedad o lo que siga ahí progresivamente de la vida. El tema de la inclusión es muy importante porque con esto se busca integrar a todos aquellos grupos vulnerables que han sido segregados y marginados, como la discapacidad, como los grupos étnicos, como los indígenas y sucesivamente grupos vulnerables. Para trabajar con personas con discapacidad hay que desarrollar muchos estímulos sensoriales, porque por medio de esto se activa la inteligencia. No es que de pronto las personas digan, no, ese chico tiene alguna discapacidad, entonces no va a tener el mismo coeficiente intelectual o el rendimiento académico por tener una discapacidad. Eso es erróneo. Eh, Como se dice, la discapacidad más que ser física es de la sociedad, porque el que no tiene límites puede hacer lo que sea y para todo hay una salida. Entonces, trabajar con la discapacidad podríamos abarcar inicialmente desde la visual. La visual se puede determinar entre ceguera y baja visión. ¿Cuáles son los impedimentos que podrían verse inicialmente? Serían por parte de la comunicación, porque todo lo que la información que tenemos a nuestro alrededor, a nuestro entorno, está a través de los sentidos. Los sentidos hacen parte fundamental para el aprendizaje. Se dice que la gran mayoría de información se adquiere visualmente, pero cuando no se puede de esta forma, entonces alternativas pedagógicas o necesidades educativas especiales. Cuando un niño nace con ceguera o con baja visión, los papitos empiezan a determinar desde sus casas la complejidad que ellos tienen. Por lo menos le ponen elementos frente a la vista, los pasan de lado a lado a ver si el niño determina con su visión el elemento. Si no lo determina, ahí se van viendo los rasgos de la deficiencia visual. También por lo menos si al bebé se le llama para que gatee hacia donde la mamá, la va llamando con palmitas y el niño como que mueve la cabeza para todos lados, no sabe por dónde guiarse, solo porque la escucha, pero al no verla siente como la ansiedad, y entonces todos esos son rasgos de que el niño pueda adquirir una discapacidad visual. Seguidamente a esto se hace la rehabilitación, que consta de varias técnicas como el aprendizaje de la lectoescritura, el aprendizaje de las operaciones matemáticas básicas en el ábaco japonés, la orientación y movilidad, técnicas de la vida diaria, y de ahí en adelante ahora los sistemas de información tecnológicos para la discapacidad visual. Inicialmente vamos a dar a conocer lo de la orientación y movilidad, que las personas con discapacidad visual, al estimular todas las sensaciones, van adquiriendo la información en la parte occipital del cerebro para así transformarla en información. Entonces vamos a dar unos pasos. Listo. En el tema de orientación y movilidad, la técnica de orientación y movilidad. ¿Qué es la orientación? Ubicarse entre los puntos cardinales: norte, sur, oriente, occidente. Tener la percepción del lugar. Donde una persona con discapacidad visual, ceguera, la ubicamos
por determinados ambientes, tiene que conocer toda la percepción, el resto de sus sentidos le ayudan para movilizarse correctamente en las calles. ¿Cuáles percepciones? Los pies, aquí sentir por lo menos que esto es cerámica, las manos, el dorso de la mano, sentir que estamos tocando unas texturas, o si vamos andando en las calles, que por medio del olfato vamos caminando por una panadería y sentimos el aroma, o si vamos pasando por, olemos a un aroma a grasa, entonces sabemos que hay de pronto talleres de mecánica. Si huele a medicamentos, que vamos pasando por una droguería, etcétera. Así son puntos de referencia para la discapacidad visual. Y también se utilizan los bastones blancos, como se llaman comúnmente, que como lo pueden divisar, este es un bastón plegable. Él tiene unas cañas y tiene unos resortes, como lo pueden ver se va armando. Acá en la parte de arriba tiene un mango y en la punta, valga la redundancia, se llama puntera, porque hay otros que son como una bolita y se llama una rodachina. Para que las personas que no se acostumbran a la puntera se utiliza de este modo, arqueada, y la rodachina es deslizándola en el suelo. Entonces, cuando vamos a utilizar el bastón, siempre lo utilizamos a los laterales de los hombros en arco. Si damos un paso a la derecha, el bastón va a la izquierda, y si vamos hacia la izquierda, el pie consecutivamente en X. Hay personas que adaptan la movilidad de otra forma. Si el bastón va a la derecha, el pie derecho, izquierdo, izquierdo, y así seguidamente. Eso ya es a decisión de cada persona, pero las técnicas correctas se dan y se le van indicando como es lo ideal que lo manejen, tanto como se coge desde el mango, que sería lo ideal con el dedo señalando hacia abajo, para de esa forma ir tocando con la punta del bastón el terreno y saber si es destapado, digamos tierra, o si es piso, si es pavimento, etc. Este es una clase de bastón. Ahora les voy a indicar otro bastón. Este es otro bastón. Es por el estilo de las sombrillas, digamos, cuando se ala. Él no tiene resorte, pero es un bastón más débil, es más sensible, porque con él nomás con presionarse se puede hundir. Entonces no sirve de apoyo como el plegable, que es más fuerte, o como hay unos rígidos que les sirven a las personas cuando viven en la zona rural. Entonces esto es en cuanto con los bastones. También podemos utilizar una técnica más que se llama la del prebastón. ¿Para qué sirve esto? Para cuando vamos a trabajar o a movilizarnos en un espacio cerrado, como aquí que estoy dentro de la casa. Si yo voy caminando y no sé, que de pronto aquí hay un obstáculo, entonces con mis manos las ubico y me voy a agachar y toco los obstáculos que puedan haber, para no golpearme el rostro o el pecho o los genitales. Si de pronto se me cae un elemento, ¿cómo vamos a explorar? Vamos a hacer el ejercicio. Se me cae el elemento. Ya por la audición más o menos sé en dónde cayó, en la parte del norte, pero a la vez nos agachamos, igual nos ponemos las manos enfrente del prebastón y tocamos alrededor hasta buscar el elemento. De esta forma es la técnica del bastón, para que la persona con discapacidad o el estudiante no se vaya a lastimar partes de su cuerpo. Otras técnicas para trabajar la adquisición de información de las personas con discapacidad visual, podemos utilizar, por lo menos debemos primero activar la parte somatosensorial, las manos, el tacto, los dedos, todo lo que tiene que ver con la parte áptica, que es nuestro cuerpo. Con el cuerpo sentimos el calor, el frío, todo lo que tiene la parte térmica. Entonces hay unas fichas especiales, como las pueden ver aquí. Esto se llama un dominó de texturas para trabajar con estudiantes con discapacidad visual. Este dominó, hay unas fichas más grandes, que primero se hace el trabajo con toda la mano, también que el estudiante camine descalzo sobre las fichas,
y él sienta con su percepción áptica las texturas y va determinando y nos va diciendo cuál es, así va adquiriendo buena memoria en todo lo que tiene que ver con la parte educativa. Estas fichas es un dominó, como lo indiqué inicialmente, tiene texturas aquí por lo menos como de un tapete lineal, se alcanza a percibir, son muy pequeñas. Tiene también figuras como la de una lija, aquí con los dedos vamos activando las partes, los puntos fotosensoriales de los dedos para cuando se va a proceder a la lectura del sistema braille, que es la adaptación más fácil para que las personas con discapacidad adquieran la información. También podemos sentir unos punticos y hay una espuma. Todo este material es importante para ir activando la parte motriz, la motricidad fina y gruesa de los estudiantes. De igual manera con ellos se trabaja al hacer rasgar papel, al arrugar el papel, a cortar con tijeras o a partir papelitos bien pequeñitos para que se vaya activando todas las partes de la yema de los dedos. Esa parte en el análisis. También se trabaja para que aprenda desde cuando vamos a iniciar con el sistema braille. Lo inicial es que sepa que el sistema tiene un signo llamado generador. Como lo ven en la tabla, es un signo que tiene 6 círculos. Lo vamos llamando por números, cada círculo tiene una numerología porque el sistema braille es un sistema que lo inventó un francés llamado Louis Braille. Él nació con su visión, pero él tuvo un accidente, adquirió la discapacidad, de ahí fue integrado a una institución en Francia, que la había fundado el señor Valentin Sawin, y de ahí en adelante él siguió estudiando todo lo que tiene que ver con el código del sistema braille. Entonces aquí es la definición de lo que él hizo el estudio. Este material se puede hacer para iniciar con los niños con cubetas de huevo, hacer de las 3 partes a un lado, 3 partes a la otra, y trabajar con pimpones. En este caso tengo la tabla, esta se llama una tabla de texturas, y asimilamos que es un signo generador en tamaño de escala grande. Entonces vamos a ver el punto 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En el sistema braille, cuando lo vamos escribiendo, aprendemos aproximadamente 64 signos. De ahí en adelante se van derivando en combinaciones de signos. Aquí podemos ver la pizarra braille. Este es el elemento que utilizamos para darle debidamente la escritura a los niños. Esta es un material, se llama tiflológico. Todo lo que aquí les he indicado se llama tiflológico. ¿Por qué? Porque tiflo es de la palabra griega ciego y lógico, pues como todos sabemos, estudio. Entonces el contexto es el estudio de las técnicas de las personas con discapacidad visual. La pizarra braille hay plásticas y hay como esta de aluminio. Hay 2 caras, tiene 2 caras y separadas por una bisagra. En la primera cara hay unas casillitas donde se inserta el punzón, ya les indico el punzón. Estos son los 3 tipos de punzón que hay. El normal, que es de madera, redondeado. El anatómico, que en esta parte de arriba es como un triángulo y se pone un dedo arriba. Y hay uno que se llama de cacho, que es para insertar el dedo. Entonces, aquí en estos huequitos insertamos aquí el punzón cuando vamos a escribir. Esta es la primera cara. La segunda cara están los signos generadores en tamaño pequeño, y hay unos pines en la parte de acá de la cara. Estos pines son para cuando se ponga el papel. Les voy a indicar, yo voy a ubicar un papel. No sé si alcanzan a escuchar ahora. Ahí quedó debidamente el papel puesto para que no se vaya a mover en ningún momento en que el niño está con el punzón. Van a escuchar cuando él está punzando, que el papel no se vaya a mover. Siempre que vamos a escribir en el sistema braille, se escribe de derecha a izquierda, para cuando sacamos el papel, las letras quedan de izquierda a derecha
como debidamente se lee, tanto en tinta. También con los niños con discapacidad utilizamos para las operaciones básicas matemáticas el abaco japonés, que es lo que comúnmente los profesores trabajan con los niños en las escuelas para hacer las operaciones como suma, resta, multiplicación, división. Por medio de este elemento trabajamos toda la parte de la matemática. También podemos conocer que para las personas con discapacidad hoy en día el avance de la tecnología ha abarcado mucho. En Colombia existe un proyecto que está desarrollado gracias al Ministerio de las TIC y articulado con el Instituto Nacional para Ciegos, INSI. El proyecto se llamaba Convertir, él salió aproximadamente creo que en el 2014 y entonces dieron una licencia país, se llama, que daban las licencias para el magnificador de pantalla para los estudiantes de baja visión y para los estudiantes ciegos. Como pueden escuchar un momento. Voz activada. Español, México. Español. Cuando yo rozo el dedo, que le hago flick de derecha a izquierda, yo escucho todo lo que dice por un sistema que se llama un sintetizador de voz y este se llama un lector de pantalla, así como lo tenemos hoy en día en los celulares o smartphones, tanto de sistema iOS como sistema Android, también está en las computadoras. Bueno, aparte de esto, hay materiales que se utilizan también para trabajar con la discapacidad auditiva. ¿De qué se viene la discapacidad auditiva? ¿Qué problemas trae también? El lenguaje oral, la comunicación. Hay personas que son hipoacúsicas. Esas personas pueden recibir la información de la parte oral, pero para trabajar con ellos se tiene que hacer mucha fonoarticulación. Por lo menos si yo le voy a decir la palabra mamá, tengo que gestualizar bien los gestos en mi rostro y en mi boca. Digo mamá, para que él determine con su vista lo que yo le estoy diciendo. O por otra manera, o de otra forma, hay estudiantes o hay personas que se van adaptando y aprenden a leer los labios. Entonces yo digo un nombre papá lentamente y ellos van leyendo los labios. Ya cuando son personas con una sordera más profunda, porque hay varios tipos de sordera. Está la leve, que es de 20 a 40 decibelios. Decibelios es el nivel que se maneja en la parte auditiva, porque en la parte auditiva podemos tener daño del oído externo, del oído medio y del oído interno. Entonces está de la ligera, la leve, de 20 a 40 decibelios, la media de 40 a 70 decibelios, la severa de 70 a 90 y la profunda hasta 100, y de ahí en adelante lo que se fue, que ya quedó completamente sordo la persona. Entonces cuando son esas personas, la necesidad educativa especial que se procede es el intérprete. Entonces el intérprete le va a enseñar un modelo lingüístico, va a ver para enseñarle desde niño todo lo que tiene que ver con el lenguaje de señas de Colombia, ¿no? Porque cada lenguaje de cada país es diferente. Entonces va a aprender el significado de las letras y de varias palabras con la gestualización de su cuerpo. Entonces va a decir que la A es de esta forma como la estoy señalando, la C es de esta forma como la señalo, la E de esta forma, la M, la N, la O y así sucesivamente. Él va aprendiendo por el medio del tacto, que es lo más importante, todo lo que tiene que ver referido al lenguaje de señas. También aprende a hacer, en vez de decir por lo menos papá, que hacer la letra P así por deletreado como se dice, entonces se hace la seña que acá tiene que ver por el bozo, entonces aquí debe ser la seña de papá. Si es de mamá, entonces pone la mano como si fuera en el seno, que es lo característico de la mujer, entonces es mamá. Y así es en cuanto a las señas para los estudiantes o los chicos que tengan discapacidad auditiva. Y hay otro método
también los enseño. Está este elemento, esto es de la tiflotecnología, que como les decía, tiflo de ciego y tecnología, pues ya lo que abarca en tecnología. Esta se llama una línea braille. Esta línea braille es especializada pues para trabajar sea con ciegos o con auditivos, aunque hay una deficiencia más profunda, que es la sordoceguera. No es una enfermedad como muchas personas creen, es una discapacidad, solo que conlleva dos deficiencias sensoriales, la visual y la auditiva. Entonces, por medio del sistema braille, que lo aprenda con estos elementos del signo generador en escala grande, después con la pizarra, puede proceder a trabajar de la tecnología, de mano de la tecnología, con la línea braille, que todo lo que salga y él lo pueda determinar aquí con con los routers, que son los mismos del mouse, y después aquí le salen, en esta parte donde estoy ubicando con mi dedo, sale en sistema braille. Salen todos los punticos, entonces él al no ver ni escuchar, pero con el tacto, que es el lenguaje del tacto, se llama comúnmente, va a poder informarse de todo lo que salga en la computadora. De igual manera, para trabajar con una persona sordo-ciega, que es más complicado por pues la acortación tanto de su vista como de su oído, entonces con él sí va a ser más de cuerpo a cuerpo y mano a mano. Por lo menos yo le voy a decir a él, no como a una persona que sea solo auditiva, porque él se alimenta de la información visual, que yo le digo por lo menos el pan, entonces yo se lo deletreo y le hago la seña de P, la A y la N, pan. Para una persona con sordera hay que crearle una seña especial. Para decirle por lo menos de tenedor está la seña especial, porque el alfabeto de ellos se llama alfabeto dactilológico, que es hacerle la seña con el dedo como si fuera un lápiz y yo le voy señalando. Si fuera la A en tinta, o si yo trabajo con el sordociego, lo del sistema braille, ubico dos dedos y entonces le voy señalando los puntos como si fueran aquí en el signo generador de texturas, se lo ubico en los dedos y entonces le voy señalando el punto 1, 2, 3, 1 y 4 y así sucesivamente. Entonces aquí podemos darnos cuenta que todo lo que tiene que ver con procesos inclusivos a las personas con discapacidad se pueden lograr, y todo eso es porque la diferencia la tiene cada uno de ustedes. Gracias.